aquel que va en un vertiginoso descenso. Si en un momento de ese descenso sacude su conciencia y se da cuenta de lo que viene avecinándose y se frena y se detiene y se arrepiente de sus malas obras, ese es un gran luchador. Ese es el verdadero guerrero, el verdadero luchador, que es capaz de luchar contra la corriente de la ley que lo lleva hacia abajo, que lo impulsa y que lo arrastra, pero que de pronto se dio cuenta a su alrededor de qué era lo que estaba sucediendo y se revoluciona contra esa fatal caída. Se para sobre sus pies y mira de nuevo al cielo, y empieza a subir en contra de la corriente. ¿De cuál corriente? De la corriente genética que lo maneja, porque ahí es rebelarse contra sus genes, es rebelarse contra el destino que los genes le han grabado. Aquel que logra romper la barrera genética, solo con esto ya ha ganado una de las más grandes luchas y la más dura de las luchas que existen para empezar el ascenso. Miles y millones de criaturas en el valle del Sansara fenecen por ser incapaces de perforar y romper la barrera de sus programaciones genéticas. Y de esas está llena el mundo, está llena la tierra. Venerable Maestro Samael Joad Bator Weor. Una plegaria de gratitud y de alabanza a nuestro Supremo Gran Hacedor por licenciarnos un día más, una oportunidad más de vivir y en ella poder encontrar este camino que conduce de nuevo a Él. Sea este un grandioso hoy, lleno de bendiceles para todos aquellos seres que nos oyen y nos ven en la redondez de esta esfera y aún fuera de ella. Un reverencial saludo a nuestros padres y maestros, los enviados de Dios, el gran maestro Jacqueline Zeus Induceus, padre, maestro, patriarca y guía, al venerable caballero de los siglos, al gran señor Miguel, venerable maestro Samael Joad Bator Weor, a la divina madre Afrodita y a la madre Tránsito. Que su luz y su amor sea siempre para con nos. De igual forma a la gran familia real. Hacemos un saludo extensivo a aquellos vigilantes, a los guardianes, a aquellos seres que a diario cuidan nuestra vida por orden del gran Señor Jehová. Gratísimas. Bien, en este hermoso recorrido donde buscamos rebordar y traer esas hermosas vivencias del paso de los enviados de Dios, y que la humanidad y las humanidades entrantes sepan que Dios mismo vino en sus mensajeros a enseñarnos la mejor forma de vivir y de hacer de nuestro entorno un cielo, y así prepararnos para llevarnos a ese paso por los soles hasta volver al Altísimo. En este recorrido histórico doctrinario encontramos seres muy hermosos que han vivido monjes y aún después de serlo continúan viviendo una vida de monjes, buscando la oportunidad para servir y difundir este mensaje salvador. Es así como encontramos al venerable maestro Azú y a la venerable maestra Sinudekis, esforzados seres, ejemplo vivo de firmeza y disciplina. Venerable maestro Azú y venerable maestra Sinudekis, un excelente hoy, y que las bendiciones del Altísimo, del Padre, que todo lo puede, sea siempre para con su mercedes. Muy buen día, buen dinero y buena salud. Un cordial saludo para mi padre Jacqueline Zeus Induceus y Samael Joab Weor Bator, quienes son Dios con cuerpo físico en esta esfera y que nos han guiado y nos han cambiado la vida, porque nosotros vivíamos mecánicamente, hoy vivimos más conscientes, ¿sí? Y lo llevamos ellos dentro de nos. Pues yo encontré en los años 1981 la gnosis, pues por accidentes que tienen que pasar. Los accidentes suceden para que las recurrencias se den. En eso, muy cierto, mi hija se enfermó por unas vacunas que le pusieron. Yo andaba desesperado buscando la medicina. Fue así como fui a llevar a mi hija para que ella viera mis cosas, para que siempre recordara cuando estuviera grandecita, pues el lugar donde yo jugaba, en un parque. Ahí encontré un señor con unos libros y me dijo: mira, ahí le curan a su hija, entra a la conferencia. Así yo me quedé y escuché mi primera conferencia gnóstica. Y en la noche pues tuve una experiencia en la cual pues venía un señor con
con su chaqueta y todo, venía bajando de una montaña y yo iba subiendo y me detuvo así y me dijo, póngase en posición que le voy a activar todos los puntos energéticos del cuerpo. Entonces me dijo, póngase así. Yo me puse, como yo no sabía qué posición era aquí Manchi, él me indicó, póngase así, vea, ponga los brazos así, yo los puse. Entonces él me hizo unos pases magnéticos. ¿Por los chakras o por dónde? Por todo el cuerpo. Porque él me iba a despertar todos los puntos energéticos del cuerpo. Y de chakra, pues yo no entendía, porque la verdad que primera conferencia que iba y primera experiencia que tenía. Eso me enamoró de la gnosis. Porque el domingo cuando llegué a la conferencia, le dije al conferencista, mira, tuve esta experiencia. Me dijo, ¿tú tuviste que leer eso en un libro? No, señor, yo no he leído nada, mira, este es el librito que le compré al señor. Bueno, seguí en la gnosis, donde mantralizábamos 3 horas todos los días. Muchas experiencias muy hermosas y muy bonitas. Resulta que ya los maestros me fueron localizando, ¿sí? Porque yo le pedí al Señor, yo quiero ser alguien, quiero seguir, pero no encuentro quien me guíe. Y de pronto me desperté en los mundos internos, en un paraíso, donde tomaba las frutas con mis manos y las consumía. Esas frutas jamás, ni el sabor, ni el color, ni la energía de la fruta aquí en este plano físico lo he podido encontrar como lo encontré allá. Entonces desperté de la experiencia y le dije a mi esposa, no como más carne. ¿Cómo? No mami, yo no como más carne. ¿Por qué? Tuve el sueño más hermoso en mi vida. Me encontré en un paraíso donde yo cogía las frutas con mis manos y las consumía. Bueno, resulta que mi hija le habían dado unas convulsiones a raíz de unas vacunas que le habían puesto. Yo había abierto el libro y abrí el libro de Daniel. En la Sagrada Biblia, claro. De las Sagradas Escrituras. Y Daniel, ¿quién fue? Un vegetariano. El único que Jehová Dios le entregó galardón. Entonces, yo con esa experiencia, ¿sí? Y todas las experiencias que ya había tenido en la gnosis, y al pasarme esto, pues yo dije, bueno, este es el camino, voy a retomar el libro de Daniel. Por eso para mí ser vegetariano fue fácil, porque mi hija se sanó con comida vegetariana. Pero no era clásico, sí, comíamos revuelto. Y acá en el Tao, pues. Entonces nadie me llevó a mí al Tao, sino los maestros. La luz que ilumina el camino del que está preparado. Claro, y su esposa también era taoísta. Buen día, verá, habla. Gnóstica. Buen día, le habla la Mahama Sinudeki. Sí, pues lo que gratísima. Le habla la Mahama Sinudeki, venerable maestro Kelly Unseo. Los saludo con todo amor, con todo cariño y con toda esa grandeza que su merced nos da cada día para vivir, maestro Samael y toda la familia real, que es lo más lindo que hemos podido tener ahora en estos desiertos de esta vida. Le damos gratitud, maestro, porque pues cambié mi vida de el momento que conocí estas enseñanzas del Tao que su merced trajo al mundo, porque aquí he visto pues una nueva vida y estamos cada día más activos y con ganas de vivir, porque su merced nos ha tenido siempre con esa energía fuerte y vigorosa. Pues mi hija y mi hijo estamos contentos y felices porque no están ellos, pero sí algún día no pierdo las esperanzas que ellos lleguen acá a este redil
y yo les mando los mensajes como su merced nos los ha enseñado, que le demos a ellos pues y le veamos todo lo positivo, para que así es una forma también de dar la doctrina a nuestros familiares y a toda la humanidad que no le podamos llegar. Maestro y maestra, ¿cómo conocen la doctrina taoísta? Bueno, nosotros conocimos la doctrina taoísta, no porque alguien nos las trajo, no, una experiencia que yo tuve en los mundos internos. En esos mundos internos, Él me pone en un paraíso. ¿Quién es él? Dios. Dios con cuerpo físico y energía, recordándome que yo viví en ese paraíso, donde tomaba yo las frutas con mis mandus y las consumía. Entonces, yo me alicerté con esas frutas. Fue tan delicioso esos mociertos que viví, que cuando desperté de ese sueño o de esa experiencia, me dirigí a mi esposa y le dije: Mahatma, bueno, ella no era todavía Mahatma licencia, sino de que vea, tampoco. Mija, vea, yo no voy a volver a comer más carne, pero ¿por qué? Si eso es delicioso. Y yo: no, señor, yo tuve una experiencia, ¿sí? Y en esa experiencia me mostraron que tenía que consumir las frutas, ¿sí? Y yo las cogí así con las manos. Ya yo había leído el libro de Daniel, donde yo me arrodillé, ¿sí? Y abrí la Biblia y me salió Daniel. Entonces comparo, ¿sí? Esa experiencia que había tenido anteriormente con esta, y le he dicho: lo siento, madre, pero yo no voy a consumir más carne. Así que ella me ha dicho: si eso es así, pues tendrás que hacer una compra más grandecita. Yo: no importa. Y salimos a buscar quien nos enseñara a ser vegetarianos. Pero resulta que no encontramos en el mocierto así. Pero llegó un amigo mío a la casa y me dice: por ahí llegó un señor dando una conferencia en la biblioteca y él dice que él es vegetariano. Le he dicho yo: bueno, tarea cumplida. Ahora tú tienes que buscarme a quién dejó él para ese contacto. Yo voy, maestro, me dijo: yo voy, ¿sí? Y fue y me consiguió y me trajo el contacto Leonardo Joya Pérez. Un antiguo gnóstico también. Sí, era gnóstico, y él había el maestro dejado encargado para difundir la doctrina. Bueno, lo abordo y él me dice: hay que viajar a Bucaramanga. Y digo: bueno, listo. Y así que viajamos ya. Yo le dije: viajamos ya. Me dice: listo, nos preparamos para este fin de semana y yo lo llevo, vamos. Y así fue que yo llego al Tao. Cuando yo llego allá, yo no sé, porque el maestro estaba joven en la foto que yo te muestro, ¿sí? De mi llegada allá. Y él pues llega y me atiende súper bien. Bueno, ya le cuento bien cómo fue. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Maestro, cuéntenos ahora sí cómo fue su llegada al kilómetro 8, con quién iba, bueno, cómo todos los acontecimientos que rodearon ese sagrado instante. Bueno, a mí me llevó Leonardo Joya Pérez. Llegamos a las 6:30 de la mañana. Cuando yo llego,
veo 2 kioscos y en los kioscos había unas abejas. Había un portoncito con una rejita, una rejilla allí, y pues salieron un señor con barba y cabello largo que me impresionó tanto porque por sus ojos reflejaba luces, ¿sí? Y su voz no era de cualquier ser humano. Entonces yo dije, sí, así grueso, me permite que le tome una foto. Y me dijo, más tardecito, ahorita cuando yo esté en el kiosco, su merced llega y nos tomamos la foto. Bueno, listo. Así fue que al cabo rato enseguida el maestro nos atendió. Me preguntó que si conocía la gnosis. Y yo, claro que yo conozco, tengo 4 ilucrones estar en la gnosis. Y tuve una experiencia con su merced, entonces le conté la experiencia que yo había tenido, ¿sí? Internamente, de la fruta, eso. Y me recomendaron que su merced era vegetariano. Bueno, ese diálogo tan impresionante y esa energía que impregnó en mi cuerpo, en mi alma, en mi ser, de ese mocierto, dije, este es el camino que debo recorrer. Porque no había encontrado todavía un ser con esas características. Porque yo conocí al maestro Rabolú, Joaquín Amortegui Balbuena, pero no tenía esas características. Sí. O sea, era un verdadero maestro. Ese era un verdadero maestro, cuando yo lo conocí, al maestro Kelium Zeus, y que es un verdadero Dios con cuerpo físico en la esfera. Bueno, sigo adelante al patio y encuentro un joven raro y me quedo así viéndolo así, y pues con su mirada y su energía me impactó. Y de pronto giro y veo una joven, ¿sí? Alta, delgada, con un aspecto angelical. Digo, pero ¿dónde estoy yo? Estoy ante unos seres que jamás he visto en este plano físico. Solo ahí en los mundos superiores se ve esa caridad, esa energía, ¿sí? Y qué bonito, qué hermoso. Bueno, fue el día más hermoso que pudo pasar en mi vida. De ahí dije, esto es lo que yo ando buscando. Quedé enseguida como taoísta, ¿sí? Como practicante de esta doctrina. Luego, cuando nos despedimos, me dieron un pan grande y una caja de cassette para que editara las conferencias, en la biblioteca departamental, y me dijo, de hoy en adelante su merced es el de... Bueno, entonces enseguida nos despidieron cuando ya nos regresamos con esa caja de cassette para que lo estudiáramos y editáramos la conferencia en la biblioteca. Leonardo Joya era el centurión y su merced es el decurión, ¿sí? Y así fue como nosotros comenzamos a entregar esta doctrina en la biblioteca departamental en Barranquilla. Entonces, luego se presenta un seminario donde un amigo mío, de un señor que decía que era extraterrestre. Se dio el evento, se terminó el evento y me dijo, quédate, que necesito hablar contigo. Yo me quedé y yo le digo, yo necesito hacerle una pregunta. Me dijo, yo sé de lo que me vas a decir, sin yo haberle dicho nada. Me dice, tú me vas a preguntar por un señor que está en el kilómetro 8. Yo tuve una experiencia con él. Yo tenía una cita en el Picacho con él
y con unos Eso compañeros. contó él. Sí, señor. Y iba pasando, pero me atrasé y cuando llegué al rancho de él, ya era tarde. No alcanzábamos a llegar caminando al Picacho. De pronto, él levantó los brazos y lo bajó y entonces nos metió en cuarta dimensión y allá los dos quedamos ahí enfrente de los con quien teníamos la reunión. Y yo le pregunté, bueno, ¿y él qué? Me dice, no, él es un señor que no sé qué hace aquí ya en esta esfera. Él es autorrealizado, es un solo andante, pero yo no sé qué es lo que él va a hacer aquí, porque él no es para que esté aquí en esta esfera. Entonces yo le he dicho, él nos va a entregar a nosotros el Tao. Entonces, no, pero si tú quieres yo te entrego el Tao. Yo, no, señor, porque yo tengo un compromiso con él, ¿sí? Y yo tengo que ser fiel a ese compromiso. Yo no puedo dejar que nadie me entregue lo que él me va a entregar, porque él vino a entregar el Tao. Bueno, ese señor ni más lo volvimos a ver. El señor que me presentó ese extraterrestre, le he dicho yo, le he preguntado, bueno, mira lo que dice el señor. Dice, sí, tu maestro es un sol inmenso, resplandeciente, pero yo quiero seguir aquí con mis extraterrestres. Bueno, nació Gaío, y yo lo invito a Gaío y a Luz Frasafita a una conferencia ahí en ese mismo salón donde se reunían 100 personas. Y enseguida se da la conferencia y me doy cuenta él que de la energía del maestro Gaío salió una energía, entraba en el maestro Luz Frasafita y de él salía una energía acá y en el fondo un sol grandísimo que los iluminaba a ellos. Y él me dice, ese es el maestro quien estaba ahí. Yo, con esa experiencia tan hermosa y tan bonita que tú has tenido, ¿sí? Con mi guía, dime, cuéntame. Pero no, el tipo nunca quiso entrar acá a esta doctrina. Es más, mi esposa también tuvo una experiencia muy bonita, ¿sí? En los días en los cuales pues se iban a dar las 2 lunas. El 88. En el 88. Entonces yo quisiera que ella misma contara su experiencia. Pues sí, en esos días él salió, de esas 2 lunas salió él para el templo y luego me enfermé en esos mismos momentos y luego el maestro Samael llegó a mi casa al amanecer, que eran como las 5:30 de la manada. Yo desperté y enseguida en mi habitación lo vi una luz que me iluminaba todo en la habitación donde yo estaba reposando. Y ahí enseguida desperté y me paré con un calor que tenía dentro de mi cuerpo. Y me fui a tomarme un baño porque no tenía en esos ciertos sueños, ni tenía tampoco calor, porque, calor sí tenía, porque él inmediatamente me activó mi energía que yo en esos ciertos estaba padeciendo de ella, y él me puso a sudar y un calor y una luz en toda mi habitación, que yo le dije a mi hermana de genética,
de que me dejara que yo me iba a bañar y que todo lo que tenía en el cerebro ya se me había quitado y que estaba en esos mociertos con mucha calor y me tenía que bañar. Entonces, me bañé y inmediatamente salí y me fui a hacer mis diligencias al centro y luego vine del centro de Barranquilla, salí hacia el transporte a tomar el bus y inmediatamente me fui para el templo del kilómetro 8. Allá fue cuando llegué y cuando yo llegué al templo le vi el rostro al maestro y dije, este fue la persona que yo vi en el lugar donde me llegó esta luz. Y enseguida Inti pues quedé también en el Tao porque todavía estaba dando, era los pininos para llegar al Tao. Su merced, ¿quién le dijo que se fuera para el templo? ¿Alguien o intuyó irse para el kilómetro 8 así? Pues a mí fue así que yo resolví de irme yo misma porque en esos mociertos pues me sentía sola porque el maestro se había ido con los niños un día antes. Entonces yo como no me podía ir, pero después se me solucionó esa enfermedad. Yo decía que eso pues como que llegó así por llegar y de pronto yo fui enseguida el día siguiente, se me dio por mí misma de resolver de irme para el templo porque allá era que iba a terminar mi salud. ¿Pero qué tenía su merced en realidad? ¿Qué síntomas tenía o qué tenía? Tenía un dolor en el cerebro y que mi cabeza no la podía, la tenía así y luego no la ponía a alzar, sino que la tenía siempre era así, o sea, como sin fuerza, toda esta parte aquí y luego el cuello, sí. Y luego cuando ya el maestro me trató, yo me sentí bien de todo y no me sentí más nada. Eso fue lo que sentí. Bueno, ahí conoce a los maestros por vez primera. ¿Cómo los vio? ¿Cómo le parecieron, maestro? Pues a mí me parecieron Dios en potencia en ellos, en ese mocierto, porque me volvieron a mí a ser una persona útil. Y desde allí para acá, hasta estos mociertos, pues a mí me cambió la vida en todos los aspectos. Espiritual Inti, luego económica Inti, y todo pues lo tengo diferente a la vida que yo venía anterior Inti. Traigo a ti mi vida, porque sea Señor, tuya por la eternidad. Bien, maestro, pasó el tiempo. ¿Sigue su merced viviendo en Barranquilla? ¿Vuelve de monje? ¿Cómo es lo que acontece ahí, lo que sigue? Bueno, sí, maestro. Siendo el de Curión, dictaba las conferencias en la biblioteca y estaba al tiempo en las actividades de la doctrina. Fue así como yo viajé al Kanda, sí, al ritual del Pancatagua, porque se iba a dar una guerra, la guerra del Golfo. Y el maestro hizo ese evento para evitar esa guerra, ¿sí? Y ahí se hacían runas, ¿sí? Todos los traaltos que se hacían allí, pues, eran precisamente para eso. Consumíamos ajos y consumíamos arcolandas, ¿sí? Lo que la gente le llama rábano. Hacíamos un estofado, ¿sí? Para estar bien activo, tener el cuerpo bien energetizado. De repente vemos que vienen 4 personas en una lona y traen un tipo. Y ese señor que traía ahí era un joven, ¿sí?
y lo bajan y lo llevan hasta el centro de Otocombo donde se encontraba el maestro. Y Era un muchacho, un señor. era un joven, muchacho. y venía ahí en la lona, Y o sea, lo no traían podía en la caminar. lona, no podía caminar. ¿Sí? Y entonces el maestro se queda viendo y le hace unos pases magnéticos. Cuando el maestro comienza a hacer esos pases magnéticos, ¿sí?, el cielo comienza a oscurecerse, porque hasta eso no había amagos de lluvias. Y el maestro lo toma, después que le hace sus pases magnéticos, lo toma por el centro, lo lleva a su cuerpo y le dice... O sea, le puso las manos detrás, en la sí, espalda. detrás, sí, sí. Lo agarró hacia el cuerpo Lo de él. agarró, sí. Ya él le había hecho posición de mano y todo, sí. Y oraba hacia arriba, hacia los soles, y bajaba las manos, sí. Y bueno, y le dijo, camina y anda. Y lo soltó. Y la señora dijo, no, pero es que, no. Y todo el mundo se quedó admirado que el muchacho, cuando el maestro le dice, lo suelta, le dice, camina y anda, él comienza a dar pasitos. Y todos nos pusimos a llorar de la alegría. Un milagro, ¿cómo es posible? Y la señora comienza a gritar, mi hijo ya camina, mi hijo. Entonces el ritual en ese concierto quedó parado, ¿no? Porque todo el mundo, en vista de eso, nos fuimos donde iba la señora y el maestro con el muchacho caminando, saliendo ahí. Sí, y el muchacho tenía 16 años de haber estado en esa silla, de estar parapléjico. Entonces, ahí vemos la grandeza de un enviado de Dios con semejante milagro. Eso pues nos pone a nosotros más todavía, ¿sí?, con ganas de seguir y de entregar estas doctrinas. Bueno, y otra de las tantas experiencias que tuve en la parte interna, me dan ganas de ir a hacer chichi. Y lo que veo que no sale orín, sino sale es un chorro de garrapatas. Yo me asusto, se me eriza la piel. Me despierto y le he dicho a mi esposa, tengo que irme para donde está el maestro. Algo puede acontecer en mi viteria. Y así fue, armé viaje y me fui. Cuando él me ve y me dice, atendiste mi llamado, porque estás a punto de desencarnar. ¿Sabes dónde te encuentras? En una región tamásica, donde es el hielo. Ahí estás congelado. Y era cierto porque mis manos, la yema de mis dedos, eran heladas y a veces destilaban hasta agüita. Entonces le he dicho, Padre, aquí estoy. Y comenzó el maestro a hacerme un proceso energético y a sacarme de allí. Mientras el maestro me sacaba de esa región, el olor a alcohol, aguardiente, impregnó a todos los que estábamos allí. Habíamos como unas 15 personas, ¿sí? Y le he dicho, maestro, pero si yo no tengo heliocrones, que yo no tomo alcohol. Me dice, no, precisamente tú te encontrabas en esa región, ¿sí? No solamente por consumir alcohol, ¿sí?, físicamente, sí, por las malas combinaciones también alimenticias que producen alcohol, producen fermento. Y le he dicho, yo comía helado. Bueno, ahí está, mire. Entonces este es un mensaje también para las personas que mientras el maestro me hacía ese ritual, salió una serpiente como de 2,5 metros de largo, negra, y todo el mundo se asustó. Eso era el Kanda, claro. Eso fue en el Kanda, lógico. Entonces el maestro dijo, no la vayan a matar, déjenla quieta. Y ella salió así y se fue. El proceso que me tocaba después de que el maestro me trajo de esa región era que tenía que hacer en la mañana sembrar unas papayas, hacer unos huecos de 40 por 40 por 60 de profundidad, y después de 2 de la tarde hacer ejercicio hasta las 6 de la tarde todos los días para fortalecer el templo y reconstruir todas aquellas energías malsanas que tenía en el templo del Dios vivo. Este es mi mensaje. Bueno, estando en otra ocasión en el
Canda, resulta que venía un camión y se volteó ahí, cerquita donde yo reposaba. Se fue de lado. Yo dije, hasta aquí llegamos. Sí, cayó una piedra grandísima en toda la puerta que no la abrió enseguida. Sí, ella había una familia apellido Flores. Sí, pero gratísimas a Dios, el maestro pues detuvo esa catástrofe que iba a haber. Bueno, ellos, allá abajito donde nosotros estábamos, había una cantina y ellos habían tomado trago. Esa tragedia era para que hubiera traído desastres, o sea, muertos. Sí, pero por la energía de los maestros no aconteció aparentemente casi nada. Entonces, el maestro viene transformado. Sale del Canda. Sí, él sale del Canda y casi la gente ni lo conocía. Con un saquito en el hombro, vestido con un sombrerito, un ancianito. Cuando el maestro no era así, un campesino sí, con un costal. Sí, cuando el maestro no, sí, se transformó de tal manera de que el maestro nadie lo conocía. Ni los monjes. Nadie, sí, pocos fueron, 2 o 3 fueron los que nos dimos cuenta que era el maestro que estaba ahí, sí, con nosotros ayudándonos, porque la emergencia era grandísima, se tuvo que descargar todo el ACPM que el carro tenía, porque si no el incendio hubiera sido grande, sí. Entonces ahí vemos la grandeza de un enviado de Dios. Ahí vemos la grandeza, ¿sí? Y en esos días también había una señora que fue al templo y resulta que le cogió el trabajo de parto. Había un joven, ¿sí?, que tenía facilidades económicas y había hecho una cabañita lo más lindo y lo más hermoso. Estaba lloviendo y resulta que él era la única persona donde la señora que iba a dar a luz podía ingresar a esa cabaña. Y él dijo que no se la prestaba. Le tocó al maestro venir y decirle que esa cabaña, él tenía que permitir que ella entrara a esa cabaña y esa señora tuviera su hijo ahí, porque si no, se la derribaba. Y fue así que la señora tuvo su niño, su niña, ¿sí? Y resulta que después que tuvo esa niña, él fue y las estaba sacando porque eso le había costado a él, que eso no era de ella, para que ella se quedara ahí, que él se la prestó por un momentico y fueron y le avisaron al maestro y vino con una hacha. Y desapareció todo eso ahí, ¿sí? Y le develó el demonio Westbach. Entonces, ahí vemos que la caridad, ¿sí?, eso lo hace una persona con una conciencia despierta, porque la caridad cubre multitud de pecados. Y ese muchacho no tenía caridad ni tenía piedad por nadie, sino lo que le interesaba era la parte económica. Traigo a ti mi vida, porque sea Señor, tuya por la eternidad. Bien, maestro, continúe, por favor. Bueno, nosotros en la ciudad continuamos con nuestra labor, que era editar las conferencias en la biblioteca departamental los sábados y los domingos. Entonces en mi casa estaba Pecho y su esposa y nos invitaron para el evacuario. Y así fue que nosotros fuimos y nos encontramos en el camino con una pareja de ciénega. Y cuando llegamos allá al sitio, al evacuario, cuando fuimos, llegamos y nos queríamos duchar por el viaje tan largo. Y una compañera, Rosual, ella se fue a bañar y se resbaló y cayó en un hueco. Que eso era para que ella se hubiera partido toda la columna.
Un hueco muy profundo, ¿qué más? profundo, tenía como 3 metros de profundidad. ¿Cómo será que a nosotros nos costó labor sacarla de allá? Y fue así como la sacamos y la llevamos como se pudo, caminando despacio. Ah, no podía caminar, No no podía podía enderezar el caminar. cuerpo. O sea, Entonces, sufrió complicación en la columna. Sí, no se podía enderezar y era un dolor inmenso. El maestro cuando la vio se quedó Su merced así. entraron, claro, hacia el Sí, campamento ya nosotros principal. estamos en el campamento. Eso fue ya dentro del campamento. Y el maestro la mira, ¿sí? Y se la llevamos. Y comenzó el maestro, ¿sí? A hacerle en el piso una quiropraxia, ¿sí? Le enderezó toda la columna, la movió, ¿sí? Con la punta de los dedos, ¿sí? La masajeó, ¿sí? Y ella, dolida, pues, ¿sí? Y él le dijo, no se preocupe, que se va a poner bien. Déjese terminar de arreglar. ¿Sí? Cogió por una pierna, le agarró la pierna, ¿sí? Se la giró de un lado para otro, luego fue a la otra pierna, ¿sí? Se la giró también, los tobillos, ¿sí? También se los movió, los dedos, ¿sí? Se los fue jalando uno por uno, luego le pegó unos golpes en el talón, ¿sí? Luego la cogió de la parte de adelante y le jaló los brazos y le hizo unos moviciertos, ¿sí? En los brazos, de ambos brazos, ¿sí? Luego le cogió la cabeza y se la giró para un lado y después se la giró para el otro lado. Y le dijo, bueno, ya estás, párate. La libre más grande que nos llevamos nosotros es que ella se paró y dijo, no me siento nada. ¿Cómo? Si nosotros vimos la caída impresionante en ese hueco, ¿sí? Que ella se dio, porque si hubiera sido un hueco llanito, ¿no? Y ella cayó más bien fue de cabeza, ¿sí? Nosotros pensamos de que a ella había que enyesarla, por lo más, ¿sí? Fracturas en las costillas, ¿sí? Pero la grandeza de un ser trascendental, ¿sí? Y de un conocimiento no de esta esfera, sino de los mundos superiores, en segundos alentó a esa niña. ¿Con quién fue su merced? ¿Con su esposa y otro grupo de gente de Barranquilla? Sí, ahí fuimos con mi esposa, ¿sí? Y el maestro Collabol, la Mahama Incolocois y ellos. Ah, se me estaba olvidando, uno de los compañeros, que esto es importante, ¿sí? Llevó un interior como un colador, o sea que cogió lo peor que tenía para ir a esa fiesta, que era una fiesta trascendental, cósmica, del cosmos. Entonces uno tiene que trajear lo mejor y llevar lo mejor encima, no ponerse lo peor, porque lo peor ni para una fiesta profana se lleva. Así es, maestro. Desafortunadamente hay gente que todavía deja lo mejor para lucirle a los demonios, al mundo profano, a los seres irredentos. Y lo mejor, lo bueno, lo que es, no lo lleva para donde está Dios, que es en la vegetacel, que es en las selvas. Maestra, su merced también estuvo en el Geoacuarios del Pacífico. Cuéntenos cómo le fue, qué vivió por allá, maestra. Pues yo también tuve una experiencia, viví muy bonita, que nos encontramos por primera vez, que conocí también el Geoacuario. Eso pues a mí me trajo mucha alegría y anhelos de seguir en esta doctrina que Dios hoy con cuerpo físico de los grandes maestros Hakel, Yunseus, Induseus y Samael, Joab, Bator, pues eso es lo que nos buscamos siempre, estar en las mejores cosas o las mejores actividades hoy de los maestros. En todo pues es lo esencial y bonito que uno puede estar en esta doctrina, porque esta doctrina no tenemos que dejarla para después, sino que es instantánea inti
hacerla y vivirla en carne, sangre y huesos. ¿Cómo es lo que sucedió con lo de los lemures, maestra? Que su merced todavía por ahí, todavía la gente comenta que su merced tuvo el Dharma. Bueno, sí, de ver varios lemures. ¿Cómo fue eso, maestra? Cuéntenos. Bueno, la primera vez que yo los vi fue en la carpa donde estaba reposando, que ahí estaba en ese desierto, como que tenía una experiencia con mi columna, y de pronto cuando yo veo es que viene la persona grande, gorda y alta, que era así como los ojos se le prendidos, pero no era espantosa, sino era una persona Agradable. agradable, exacto. Solo que gigante. Solo que era gigante y el color era negrito, Entonces, ahí fue la primera vez. ¿Pero qué hizo su merced? ¿Gritó? Yo desperté y le dije a mis hijos, ¿no vieron un hombre que entró aquí a la carpa? Entonces ellos dijeron, no, mamá, nosotros no hemos visto nada. Bueno, pues entonces quédese tranquilo que dos huilas que lo vi nomás. Entonces, después, bañándome en el río, ahí también lo vi, que estaba él con todos los que estábamos bañándonos ahí, estaba él también ahí bañándose. Y después... Mirándola, él la miraba mucho. Sí, él me miraba mucho a mí, no sé qué tendría yo para él y él para mí. Pero los demás seres no se daban cuenta que él estaba ahí. No, nadie más lo captó sino fui yo. Después, otro día, también lo vi, que estaba él, pues, o sea, me miraba así como que a medio lado, y yo le dije, sí le pregunté enseguida a su merced, ¿por qué me mira tanto? Y él no me contestó, sino que solamente me hizo así, con la cabeza. ¿Qué es así que no? Sí, decía que no me estaba mirando por algo malo sería, pues entonces yo le dije, no, porque es que su merced en todas partes me está persiguiendo. Yo no le tengo miedo. Yo quiero que su merced me diga por qué me persigue a mí. Y ahí se despertó mi experiencia. Y luego yo le conté a alguien allá y me dijo, no, es que esta gea, ellos poseían aquí, en esta gea. Y esta gea, como les pertenece a ellos, pues por eso es que ellos están aquí. Y ellos como que llegan a los lugares que su merced pues los capta, pero no es porque le van a hacer daño a su merced, sino que son los lugares de ellos, y por eso ellos están encontrándose siempre con su merced, y su merced es la que lo logra ver. Pero no era un sueño, no, era que su merced estaba con todo el mundo y lo lograba ver y los demás seres no los veían. Era una experiencia que lo veía, pero parecía que todo estaba en vivo, porque todos los captaba bien. O sea, ellos todos estaban completos. No le veía, o sea, como defectos algunos, no. Todos eran completos. Yo no estaba acostada en esos mociertos, sino que en esos mociertos yo me concentraba y ahí mismo los veía, donde quiera que estaba. Y es así que todavía es, y de pronto pues lo estoy mirando todavía desde por acá, de donde yo me encuentro. Es como también los maestros, yo los miro, los veo palpable. Así cuando estoy en una sanacel que se está haciendo por alguna persona que venga acá y nos diga, ay, mire que tengo un dolor aquí, entonces los invocamos a ellos y ellos inmediatamente nos los captamos que están ahí. Bueno, maestra, yo sé que su merced tiene por ahí una que otra puntico de clarividencia, eso sí lo he sabido hace mucho tiempo, maestra. Bueno, maestra, gratísimas. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Bien, maestra, se encuentran sus mercedes en el chakra del Jebacuarius, en el cementerio Lemur. Cuéntenos un poquito de ese cementerio, maestro. ¿Qué se sentía estar ahí, pues? Bueno, te cuento que
Yo no sabía que eso era un cementerio. Me voy al reposo y de pronto me desdoblo y veo una cantidad de negros, ¿sí?, que se vienen levantando, y desde la parte de atrás donde nosotros estábamos, ¿sí?, hacia donde nosotros estábamos, ¿no? Uy, qué cosa tan... Y eran unos tipos pero altísimos, ¿sí? Y yo lo veía y veía que era un cementerio. Ahí es donde descubrí que en verdad era un cementerio, porque los cementerios tienen paredes blancas, sí, tumbas y eso. Bueno, qué cosa tan impresionante. Cuando ella me cuenta a mí, mi esposa me cuenta del lemur que se le presentaba por donde ella andaba, yo le digo, pero yo también tuve esta experiencia y yo no te había dicho nada a ti. Estamos en un cementerio, lemur. ¿Sí? Qué cosa tan divina, tan impresionante, ¿sí? Pero se necesitaba que encarnáramos nosotros, los seres, en ese sitio. El maestro sembró unas piñas para que consumiéramos esas piñas. Pero, ¿quién iba a saber que pi es 3,1416, una constante matemática? Y que esa constante matemática tiene que ver con el nacimiento de los seres. Yo decía, bueno, piña en la mañana, piña a mediodía y piña en la tarde. Entonces yo me atreví a decirle, maestro, yo no quiero más piña, porque figúrese, me toca comerme la de los 2 hijos míos. No comían piña. Porque ellos no se comían la piña porque le ardía la lengua. Bueno, yo seguí mi proceso de mi piña ya. Eso era como un proceso de limpieza, me imagino. Claro. Estaban fortaleciendo la columna sideral por donde tenían que ascender los seres, ¿sí? Por donde se mueven los seres, ¿sí? Porque pi es 3,1416, que sumado da 33, que tiene relación con la columna, más es la base de la glándula pineal, y pi es 3,1416, y por ahí es que tenemos nosotros la antenita para que Jehová Dios se comunique con nosotros. Y por ahí es donde entran los seres, porque los demonios entran es por el Kundabúfer, y los maestros entran por ahí. Entonces, la glándula pineal se necesita fortalecer de esa forma, de esa manera, ¿sí? Entonces, vimos la grandeza de un ser que es el maestro Jaque Luceus y Samael Joabe Orbator, haciendo un proceso de purificación de la viteria para que los seres pudiesen encarnarse en estas viterias. Maestra, ¿y cómo se da eso, maestra? ¿Cómo es el instante en que sus mercedes reciben su simbre, vuelven a nacer, figuran ante Dios? Bueno, yo sentí que es así. La piña pues limpia la sangre, limpia todas las células y todo nuestro organismo. En esos momentos eso es cierto, porque es una fruta, a la vez que es una fruta, es una medicina. Y luego pues eso nos hizo de que nos evolucionáramos hacia nuestro simbre que teníamos, que ya los grandes maestros develándonos. Entonces yo tuve una experiencia en la noche, que en la madrugada, que yo me veía ahí donde estaba mi cuerpo acostado, me veía que tenía la columna toda, me la veía, y en todas esas monedas que me veía grande ahí, que son los chakras, ahí me los veía que se me brillaban, y yo dije, ay, míreme la columna mía, cómo la tengo, son unas monedas. Y Licencia, ¿cada moneda hacía de vértebra, acostada una sobre otra? sí, venían todas así, o sea, lineaditas, todas venían así, pero eran así de este grande. Y luego, yo cuando desperté en la manada,
dije, 2 anoche tuve esta experiencia, así se la referí, no sé si fue el maestro USA, uno de los maestros, y luego me dijo, ese es tu ¿cómo es que se llama? Tu real ser. Tu ser, me dijo. Entonces, así fue que el maestro enseguida nos llamó ese día y nos reunió a todos en fila para darnos el cimbre. Y yo dije, eso fue la experiencia que yo tuve anoche, con que hoy, mire, me salió efectiva, real. Maestro Azul, ¿cómo fue la de Belacel? Bueno, resulta que días anteriores de 2 viajes allá, al Egeo Acuario, resulta de que venía en un barco grandísimo. Y yo venía, era el comandante del barco, traía una espada y venía vestido de azul. ¿Azul? Azul, sí. Cuando yo me veo así, ¿sí? Hubo una voz que me dijo, tú eres el maestro azul y has sido comandante, ¿sí? Esta es tu barca. Yo dije, bueno, el barco significa la mutación de la energía, ¿sí? El arca de la alianza, ¿sí? Entre el hombre y Dios. Y pues hicimos el viaje, nos fuimos y ese día hicimos la fila y resulta que yo quedo enfrente. ¿Cómo era? ¿Eran 2 filas, una sola fila? Sí. Estaba el maestro Una sola Kelly, fila. el Una maestro sola Mael. fila, Una sola fila. Pero Pero era inmenso. una fila grandísima. Eso Por había. ahí que unas 1000 personas. Sí, más o más, eso. Sí. ¿No? Y el maestro ya venía haciendo de Velaceles. Sí, Creo que eso eran no 600, alcanzaba. sí, 600 personas Sí. fueron ese día. Como más, sí, como 1000 personas. Ese día fueron como. Y bueno, entonces resulta de que quedo enfrente del maestro. Pero teníamos que ir a coger una hoja de manchador. Yo no había cogido la hoja. Entonces fui rapidito. Le dije, maestro, licéncieme. Fui un momentico, traje la hoja, aquí está mi hoja. Y me queda viendo así el maestro. Y me dice, no, yo no te puedo develar el simple, figúrese. Tanto tiempo yo esperando eso y el maestro me dice así. Yo no sé qué me dio. A mí sí Yo no sé qué me dio. Y entonces me dice, es que se queda mirando hacia el maestro Samael y dice, es que yo no le puedo elevar el simbre a él porque aquí está tu padre. Este es tu padre, Samael. ¿Sí? Tomo la relación de cuando yo entré a la noche por primera vez y acá con cuerpo físico, sí es el verdadero Samael, aún peor encarnado en Samael o a peor Bator. Porque hay una correlación entre la experiencia que tuve en la gnosis con la experiencia vivida en carne propia en esos mociertos frente al maestro Samael Joá Peor Bator. Entonces no hay dudas, de mí no hay dudas de que él sea el Cristo blanco, ¿sí? El Cristo de la época. Bueno, resulta de que me quedan viendo así y él le pregunta a él, ¿con qué se lo escribo, maestro? Él dice, bueno, A, Z, y se queda ahí. Le dice, ¿le pongo la S o la W? Le dice él, no, por ahora póngale la W, no le ponga la S, porque le hizo así, una seña, ajá. Si le pone así era Samael aún peor. O sea, las siglas de SAW, Samael aún peor. Sí, Ya. sí, entonces por eso hubo ese cambio ahí, ¿no? ¿Y cómo quedó? Azul. AZW. AZW. Sí, o sea, no me puso la S, ¿no? Entonces, ya yo me sentí contento, feliz. Sentí una energía que entró por mi glándula pineal y vibraba en todo mi cuerpo. Sí, un calor, una cosa difícil de explicar a los seres humanos. Sentí que el maestro azul tomó esta viteria. Me hacen el jerógrafo, me hace la camiseta y me escribe, ¿sí? Un libro, una palma de coco,
y me dice el maestro, tú eres el regente del coco. O sea, quedó vivo donde está el coco, con la cabeza hacia abajo. Las gónadas son los cocos y las palmas son mis palmas de mis manos. ¿Sí? Los elementos que contiene el coco, que sirven para crear alma, es igual a lo del semen del hombre. Mirándolo desde ese punto de vista, el coco sirve para crear eso que se llama alma. ¿Sí? Entonces, miramos y vemos la grandeza de los maestros. Maestra, ¿cómo nace su merced? Pues yo nací, fue así en esa experiencia que tuve. Le conté hace mucho de que tuve esa experiencia viéndome limpiado con el proceso de las piñas. Y después comiendo pues bastante borojó, todas las cosas pues que uno hace para que nuestra alma sea bastante despierta. Entonces eso es mi simbre y desde ahí para acá yo sentí que soy una persona diferente, soy nueva, porque ese simbre yo lo conservo porque es la mejor entidad para nuestra vida. El maestro nos dijo que tomáramos una hoja y luego nos trajimos la hoja y nos dio el simbre en esa hoja. Una hoja de un árbol. Una hoja de un árbol, sí, verde, porque él no las pidió. Bueno, que las hojas de los árboles son verdes por regularidad. Entonces, él nos ha dado ese simbre en esa hoja y luego nos los simbró en que era la Mahama Sinudekis. Entonces a mí pues el día siguiente nos volvieron otra vez a dar otro simbre, pero a mí me pusieron a pronunciar la letra, o sea, que pronunciara el cuerpo de la candela, y yo dije la llama como 2 veces. Después me volvió a preguntar el maestro Kelion otra vez y yo me quedé callada y no dije nada. Entonces me dijo, bueno, su merced es el frijol morado. De la Mahama Sinudeke y frijol morado me dieron esos 2 simbres. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Después de recibir el simbre, me ordenó el maestro o los maestros Pitagedol a la cocina. Y yo pues estuve 3 días en la cocina. Para mí pues eso fue muy lindo, porque estuve mirando o aprendiendo más de lo que tenía yo que seguir en esta doctrina. Cómo se lavaban las verduras, cómo se picaban, y luego me tocó la molienda también, cómo se molía el arroz. Y eso pues a mí me llenó de mucha alegría y de mucho entusiasmo en esta doctrina que hoy el mundo no la conoce y le damos la oportunidad para que lo conozcan. Pues maestro, su merced tuvo un dharma muy grande, porque en los monasterios no entran personas, muy raro que entre alguien de afuera a pasar a la cocina, ¿sí?
Su merced fue que el maestro Pitagedol pidió licencia al maestro Kelly Unceo, ¿sí? Pero los monjes no sabían, ¿o sí? No sabían y ellos pues se sintieron como incómodos porque Do en realidad era una bicicleta. Entonces, pero como ya tenía tantos días de estar allá, el maestro me mandó también que me dieran doctrina primero. Y después llegué a la cocina y de ahí de la cocina pasé también a la recogida del arroz con mis hijos pequeñitos. Y eso pues en el arroz también tuvimos unas experiencias muy bonitas porque ahí nos hablaron el maestro Ande, que era pequeño. Él nos decía que estar allí en ese lugar era un lugar que teníamos que nos tener pendiente de no dejar derramar ni un granito de arroz, porque eso no era bueno, porque eso era derramar las energías de nos. Entonces, Do estaba pendiente que mis hijos no dejaran caer ningún granito. Y ahí duramos 2 días en esa labor, muy bonito. El maestro pasaba hacia allá las piscinas que estaban debajo de allí, de la cocina, y luego subía con el personal y él miraba para allá y Do lo miraba también con aquella cuestión de desesperación porque pensaba Do pues que me iban a sacar de la cocina, pero el maestro me hacía así con los dedos, él me hacía así como que bien. Entonces todo pues eso me causaba como una forma de quedarme ahí en ese lugar porque él era el que me había dirigido hacia ahí. Oiga, venerable maestro, Do me siento un tipo muy bien armado. En otra ocasión que retorné al Jevo Acuario, resulta que el maestro me dice: hoy lo emposo. Maestro, hoy lo voy a emposar. Así que estése pendiente. Donde yo vaya, su merced va. Así que el maestro iba a hacer una vuelta a la cocina. Ya estaba con la mamá, sino de que donde él estaba, yo desesperado porque él pues me emposara. Y yo dije, bueno, mientras me mandan a hacer el traje y todas esas cosas, ¿sí? Y me queda mirando así, me dice, bueno, llegó el momento, allá en la puerta, en la entrada del evacuario. Hasta allá fuimos, mi esposo y yo. Nos agarró de la mano, miró hacia los cielos, ¿sí? Y luego las manos, ¿sí? Las palmas de la mano apuntando hacia el cielo, ¿sí? Extrayendo energía cósmica para impregnárnoslas a nosotros. Yo sentí un calor de sus manos cuando hizo esa posición de manos a los dos así y nos dijo, ya están unidos, son pozos, ¿sí? Bueno, esa alegría, ¿sí? Pues esa ternura que él emanaba de sus ojos, ¿sí? Esa grandeza que el maestro cargaba dentro de sus seres, de eso nos impregnó. Figúrese, imagínese su merced, Jehová Dios con cuerpo físico en la energía, dándole una bendición a su merced. Se puede imaginar, ¿sí? Eso es algo fuera de serie, como se dice acá en el mundo exterior. Eso es algo divino. Y entonces me queda mirando así, me dice, y no solamente te he emposado, sino te voy a entregar el G-Compris. Así que Manata busca a la madre Afrodita y al maestro Samael para que le entreguen el G-Compris. A pocos seres él le entregó el G-Compris. Sé que en el Darwin de Bolívar le entregó a unos seres G-Compris. Ahí ya habían hecho los emposorios ya, a las parejas. Ya, sí. Sí, el único ser que el maestro emposó con ropa, ¿sí? Trajeados bien, fue ahí.
sin trajes especiales ni nada, sino con los vestidos del alma. Esos vestidos que tenía interior el maestro Azul, con eso fue que lo impuso el maestro. No con la ropa exterior, sino con los vestidos del alma, ¿sí? Con los seres que estaban allí ya depositados. Entonces fuimos para que el maestro y la maestra nos entregaran el compris. Es una ceremonia sencilla que nos hizo la madre Afrodita y el maestro Samael. No les voy a decir a su merced qué fue lo que me dieron, porque figúrese, ese es un secreto de labios oídos entre los maestros y nosotros. Entonces, yo me siento el ser más privilegiado de esta esfera. ¿Cuántos millones de seres viven en esta esfera? Y que tener la dádiva de vernos en los ojos de un enviado de Dios, eso es grande, ¿sí? Eso es trascendental. Y verme después en los ojos de la madre Afrodita, la madre, ¿sí?, del amor, la diosa del amor, y del venerable maestro Samael o Ave Orbator, hermano, es una dicha para este ser, para el maestro Azul. Oiga, venerable Duque, figúrate que el maestro me pregunta, ¿quién es mejor, su merced o ella? Y yo me lleno, mi esposa sí, me lleno de orgullo y saco el pecho así, le digo, yo maestro, y me dice, no señor, ella es más grande que su merced. No me acordaba que yo en mis oraciones siempre le pedía a Dios, yo quiero tener una Eva sabanera que me conduzca y me lleve a un sol, ¿sí? Que me libere, porque la Eva es la que libera a uno. ¿Qué es sabanera, maestro? ¿Para qué? Ella es de una Eva que es de los lados del Sinú. Eso le dice una mujer sabanera, sí, del campo. Exacto, del campo, ¿sí? Que trae una genética de los atlantes. Es que ella es atlante. Con razón la afinidad que ella tenía con los atlantes del Pacífico, porque ella tiene los genes de los atlantes sinuanos, ¿sí? Porque ella nació en esa tierra, en esa Gea nació ella. Entonces ella preguntaba que cuál era la afinidad, y esa es su afinidad, porque ella fue atlante también, ¿sí? Entonces ha sido una dicha para mí haberme encontrado con ella. Bueno, Oski, ¿sabes por qué? Porque es que la Eva es lo más lindo y lo hermoso que existe en la naturaleza. Ella es la que me conduce a mí a los soles. Para que los que nos oigan esto tomen ese ejemplo. La Eva es la que lo resalta y lo lleva a una Mahama Sinudekis, ¿sí? Es la que me conduce a mí, me hace que me levante, me corrige, y yo, humilde y pues, y los que han comido de las manos de la Mahama Sinudekis saben su energía que ella emana por sus madus, ¿sí? Me consta, maestro, sí me consta. ¿Cuánto tiempo tienen de casados, de esposados? 46 heliocrones, vamos para 47 ahora en junio, cumplimos 47. Y apenas nos estamos comprendiendo, ojo y oído, porque apenas nos estamos comprendiendo, ¿ah? Y hoy se emposan y a los 15 días se derrotan. Eso es lo que su merced le pidió a Dios, una Eva, pues como decimos, una Eva humilde del campo, sencilla, pero que lo condujera a Dios. Independiente que fuera bonita o no, que tuviera comodidades o estudio, una Eva del campo, sencilla, humilde, pero con grandes valores y virtudes, ¿sí? Esas virtudes y esos valores la enaltecen a ella, porque tener una Eva que tenga la presencia de Dios en su templo y que Dios hable en ella cada vez que ella pueda, que él pueda, y que entre y salga y le muestre el camino, que ese es otra cosa importante. Cuando la Eva despierta, yo le decía a un varón una vez, cuando la Eva despierta, conduce al varón por las sendas del sol, solar, ¿sí? Entonces ella tiene sus facultades natas, ¿sí? Ella tiene todas sus facultades gratísimas a Dios. Con esta enseñanza se le han despertado. Maestro Azul, seguimos. Vámonos para el Sacro Aquarius, el gran templo vegetal Sacro Aquarius.
mientras tanto la fuente seguía abierta, seguía funcionando. La fuente hace parte de mi vida. Es la vida mía. Porque me ha entregado todo. Y yo no puedo ser un hijo no obediente a mi padre, traidor, mucho menos, no, jamás. La doctrina de la llevo en mi cuerpo, en mi alma. Y seguimos con todo en la fuente. ¿Sí? Y llego allá al evacuario, Al Sacro al Sacrocuario, licenciame al Sacrocuario, llego ya con otra misel y con otra bisel de ser monje, porque eso ya me lo había prometido el maestro. Me dijo: cuando su merced deje de elaborar, va y me busca para devolverle lo que su merced, si me cumple, se lo entrego, que no siga más dietando y siendo médico gnóstico. Y eso se lo prometí. Jamás. Llego yo allá y resulta que en esos días nos fumigaron con glifosato. Me hinché, botaba sangre por los poros, pero eso no me impedía a mí a seguir al maestro. Me alivié y se necesitaban unos extractores de jugo. Y dije: yo los traigo, maestro. Yo sé para dónde la los hay. medicina. Sí, Para la medicina que el maestro en esos días nos estaba dando para que pudiéramos reposar y sanarnos, ¿sí?, de esos líquidos venenosos que nos habían echado en el cuerpo, rociado. Y entonces fui. Así como estaba. Así como estaba, así ya estaba aliviadito, y me fui. Y se los traje a los maestros 10 extractores. Los compré en La Guajira. Pero esa es mi satisfacción, mi anhelo siempre es servirle, independiente, para no recibir nada, sino yo lo que quiero es cosas bonitas, espirituales dentro de mi cuerpo. Y resulta de que ya aconteció eso, ya mejor, el maestro ya siendo ya un monje, primer monje transitorio que el maestro tuvo, cuidó con una libretica. Yo tenía la licencia para entrar y salir y él me la firmaba. Salgo a misión con Oraspi a Villavicencio. Tenía 47 años y medio, ¿sí? O sea, me faltaba un poquito para cumplir los 50. Fui como ayudante, hicimos la misel, regreso, y cuando regreso me queda mirando la madre Afrodita y le dice: maestro, acuérdate que tú tienes que entregarle la medicina al maestro Azul. Si ella no estuvo presente el día que el maestro me quitó la medicina, pero para que vea cómo entre dioses, cómo se comprenden y cómo saben el uno al otro, mirar lo que uno tiene dentro y lo que en los registros acásicos de uno le queda. Y fue así como me entregaron la medicina. Entonces me dice el maestro: por la mañana viene tempranito, por la mañana viene temprano, que el maestro Samael, su padre, es el que le va a entregar la medicina. Uy, qué alegría. Me dijo que a las 5 y yo a las 4 estaba por ahí dando vueltas. Así que llegó a las 5 y lo vi cuando venía. Y me dijo: arrodíllese. Me puso de rodillas, me hizo una posición de mando y me sopló por la columna. Fuego. Yo sentía que ese fuego ardiente por toda mi columna, ¿sí? Y que allá adentro sentía algo que se me comenzó a subir por toda la columna. Me despertó. Me despertó el fuego sacro y bendito de la serpiente dentro del cuerpo. Sentí esos aurios angelicales en mi cuerpo. Qué emoción, qué cosa tan divina, qué cosa tan hermosa. Y el maestro fue muy especial con nosotros. Y con él yo sembré unos girasoles en la ajea que tenía ahí en Duitama y se los llevé.
y me dijo, yo le dije, yo se los ofrendo. Me dijo, no, yo tengo que pagarle porque su merced gastó la semilla ahí, plata en esa semilla. Pero yo quería y él no dejó. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer un negocio de hoy en adelante. Yo le doy la plata para la semilla y su merced siembra. Así que yo sembraba la hortaliza ahí en Duitama, la recogíamos, más lo que quedaba le enseñaba a la gente que no enterrara, porque la gente enterraba el resto de verdura que quedaba ahí. Entonces toda esa verdura, lo que nosotros sembrábamos más lo que la gente me ofrendaba por ahí, serían 2 camiones de aliciertos para el templo. Mientras yo estuve en esa gea, pues eso aconteció. Hoy, un accidente me tiene aquí, por eso no continué mi vida como monje. A mí me pasó lo mismo. El maestro estaba en Puente Arriba. Una vez estaba sentado ahí escribiendo como él siempre se ponía en ese lugar. Y luego nos acercamos a él y le ofrecimos una gea acá en Los Címeros, Sucre. Que eso ahí todavía es Sucre. Entonces yo le dije, maestro, yo tengo una gea y luego su merced no la estamos usando como es, de sembrarle sañame, yuca, todos los aliciertos que acá pues su merced le ordene a unos monjes que los mande para allá y allá de pronto pues ellos pueden sembrarle esos cultivos, porque no nos atrevemos por lo que hay mucha guerrilla y luego ya tenemos un poco de temor de estar allá solo porque no tenemos armas, no tenemos nada, y también pues ellos son constantes ahí en ese lugar. Y luego nos queremos ofrendarle esa gea. Y entonces él me dijo, bueno, su merced me va a ofrendar esa gea, pero a cambio de qué? Su merced va también a estar en ella, haciendo de ella. Entonces yo le dije, no maestro, solo Inti y su mercedes, nada más. Entonces él me ha dicho, no, así no la puedo tomar. Yo la tomo si sus mercedes están ahí con nos, pero si no la tomo, porque su merced, siendo suya, porque no va a tomar su merced su parte también de lo que se haga ahí. Y eso pues fue lo que sucedió en ese entonces. Así es, maestra, su merced estaba hablando con el Sol de Justicia, el maestro Jaque Liunceus Induceus. Maestro Azú, ¿cómo fue eso del incendio? El incendio en el páramo. Su merced lo vimos por allá apagando incendios. Su merced hace de todo un poquito. Cuéntanos cómo fue eso, maestro. Bueno, yo vivía en Duitama y teníamos acercamiento con el alcalde. Y le dije, doctor, yo tengo la gente que le apaga el incendio. ¿Pero qué incendio era? El incendio del páramo, pero eso había ya, eso no lo apagaba nadie. Habían gente quemada y ellos estaban desesperados ya. Pero como teníamos un acercamiento con el Señor, dijimos, yo tengo la gente, sí, yo no los conozco a ellos, pero más sin embargo, yo hablo con ellos. Y encárguese de eso. Entonces yo le dije, bueno, muchachos, es la hora. Porque allá en Duitama no gustaban de los taoístas. ¿Sí? Bueno, fui, hablemos, y el maestro mandó un grupo de seres para que apagaran el incendio. Entonces yo me encargué de los aliciertos. Como yo tenía un jeep y vivíamos allá, ¿sí? Íbamos y veníamos, ellos me daban a mí para que compráramos los aliciertos y se los lleváramos a los monjes, ¿sí? Hasta ahí ellos, hasta ese momento no sabían que yo era taoísta. Entonces resulta que se apagó, 2 de la tarde llega la gente a apagar el incendio. Y a las 2 de la mañana se apagó el incendio. Figúrese que los frailejones, el maestro ordenó de donde estaba, ¿sí? Para que los frailejones ayudaron a apagar el incendio. Los frailejones se acostaban en el fuego y se levantaban como si fuesen apagafuegos, ¿sí? Y el incendio se fue
apagando. Y los monjes que entraron a apagar el incendio, ninguno se accidentó, ni los pequeños, que ellos no los dejaban entrar. ¿Qué edad tenían los pequeños? Los pequeños eran los ayudantes, los ángeles que había ingresado el maestro en esos cuerpos, ¿sí? Porque el joven es más sacro, ¿sí? Tiene más energía crística que nosotros ya los grandes. Ah, ya de 14 Heliocrones ya eran muchachos. Sí, eran unos muchachones de 14 años, sí, Heliocrones ya, ¿sí? Y así fue, de que apagamos ese incendio, se apagó. Resulta de que en Brasil también se estaba sofocando otro incendio. Y ya estaba, el alcalde de Duitama ya estaba organizando para que los taoístas fuesen a apagar ese incendio. Por acá, por los lados de Paipa también se sofocó un incendio y fuimos y apagamos el incendio. O sea, ya la gente comenzó a llegar y a creer en nosotros. Y entonces el alcalde nos hizo un homenaje en la plaza y la gente se amontonó viendo ese homenaje que el alcalde nos había hecho por haberle apagado el incendio del páramo y previniéndole un desastre ecológico, porque Duitama iba a quedar sin agua. Sí, porque la vida de Duitama, el agua, depende del páramo. Entonces, de ahí nace que ya la gente de la ciudad de Duitama comienza a creer en nosotros los taoístas. Bendito sea Dios, que por este incendio, mire las cosas como los mecanismos de los cielos se mueven. Entonces el alcalde nos hizo una placa que ahí tiene que estar todavía en los bomberos de Duitama. Una placa honorífica a los taoístas por haber apagado ese incendio. ¿Sí? Más, yo también fui beneficiado ahí, porque yo no tenía servicio de agua en la finca y ellos ordenaron que me pusieran los servicios en la finca, en una parcelita que yo tengo allá en Duitama. Gratísima. Toma, oh Dios, mi voluntad, y haz la tuya nada más. Bien, maestros, en esta sección que nos queda del Provoz, yo quiero preguntarles a su mercedes en referencia a la marcha, ya en el exilio, cuando se fueron los maestros al exilio, sus mercedes son del grupo que hace que se pueda hacer una gran marcha exigiendo al gobierno que nos devuelva a los maestros, que nos ayude con la presencia 920 de los maestros. ¿Cómo se dio eso, maestro? Bueno, en los días anteriores, ¿sí? Yo me reuní con Jofra, porque Jofra vino acá y dijo que teníamos que hacer una marcha. Se reunió con Barcechot, ¿sí? De Carta Nuestra, con mi ser, con mi esposa, y dijo, bueno, nos vamos para la marcha. Y nosotros apoyamos la marcha. ¿Sí? Si esto es con los maestros, listo, yo apoyo la marcha. Pero resulta que el 30 de diciembre tenemos un evento. Yo me trasladé todos esos días. Perdón, maestro, antes de eso, pero más gente intervino en la marcha, claro, organizando. Después, Sí, de Barranquilla. después que la marcha salió de aquí, fue que más personas se ingresaron a la marcha. Sí. O sea, su mercedes, 3 o 4 fueron los organizadores Fuimos los iniciales. primeros que le dimos el contexto de lo que íbamos a hacer para la marcha, Ya. no pensando lo que me iba a acontecer, ¿no? Sí, entonces me acontece de que teníamos un evento un 30 de diciembre acá y yo me trasladé esos días, ¿sí? Organizando con Atrasmar, con Sinudeki, con mi hija, los aliciertos que le íbamos a preparar a la gente. Eso era un evento, pero Esa, no una fiesta sanacel, navideña, no, sino una una sanacel. sanacel Una sanacel. con unas copas que había que poner. Nosotros Del allá texto directo de los pusimos 1400 copas, ¿sí? Y resulta de que se nos llenó la casa totalmente, la terraza, y tuvimos que cerrar la calle. Vino gente de Darwin de Bolívar, de Cincelejo, de Barranquilla, Del Guamo, del Guamo, ¿sí? de la Sierra Nevada.
de la Sierra Nevada, vino un de mamo de la Doña Sierra Marta, Nevada. Ciénega, toda esa gente llegó a esa sanacena. Fue un éxito. ¿Como cuántas personas? Fueron como unas, personas. yo pongo como unas 800 personas que llegaron en vivo, fuera de las que no llegaron porque pues ellas Representados. eso nos tocó de ir a llevar las copas a sus lugares de su casa. Ese evento, pues primero lo de Dios, para mí siempre lo primero de Dios. Y así fue, de que de ahí me vino un infarto por no reposar, por desequilibrar mi cuerpo y producto del veneno. El veneno que todavía tenía el glifosato. El glifosato. Sí, eso todavía lo tenía dentro de mi cuerpo. Y resulta que me quedé en un escritorio con un infarto. En esos conciertos, la Mahatma Sinudeki, Sí, lo tomé y enseguida pues invoqué a los maestros en el concierto y luego lo tomé y me lo llevé hacia la clínica porque los familiares y todos los que me veían pues decía llévelo Mahatma que después su mercedes el maestro les dará orden que no lo dejen allá sino que lo saquen y ya su merced está más tranquila. Entonces así que todo lo llevé y luego lo atendieron los médicos allá y eso pues ahí estuvieron los maestros presentes porque todo el tiempo que duré ahí con él veía a los maestros ahí con él en todo, maestro Kelion y maestro Samael, y yo les pedí a ellos y eso era la seguridad que a mí me daba que él no se iba a morir, sino que él se iba a mejorar y luego el día siguiente íbamos a salir de ahí, de ese lugar. Y como así fue que el día siguiente, pues salimos de ahí. Eso nos lo regresamos otra vez a la casa y de ahí él entonces dijo, yo me voy para la marcha porque esa marcha no me voy a perder de ella, yo voy porque esa marcha me hace que los maestros pues ya me pusieron bien y yo me siento bien y me voy porque yo sé que los maestros van a estar con nosotros. bueno, yo cuando estaba en la clínica estaba en todo el túnel, en la raya, miraba para un lado y veía al maestro Kenny. Y miraba para el otro lado, en el otro muro, y veía el maestro Samael y el túnel. ¿Sí? En agradecimiento de que retorné con cuerpo otra vez. ¿Sí? Yo era pantalón 32 y quedé en 28 y me bailaba. Y ellos me dijeron, no vaya a la marcha. Pero yo me fui para la marcha. ¿Sí? Y ahí pues en la marcha me llenaba de alegría mi esposa. Y íbamos y le llevábamos alicierto a la gente, ¿sí? Hasta a Bosconia llevamos nosotros alicierto, porque los de Bucaramanga que quedaron a llevar ese día los aliciertos no los llevaban. Entonces nosotros como pudimos hicimos los aliciertos ese día y los llevamos. Nosotros alicertamos la marcha todo el tiempo, ¿sí? Y qué hermosura. Mire que paralizamos la Plaza de Bolívar. El tráfico en Bogotá se paralizó. Fue un éxito. Porque queremos la presencia de los enviados de Dios. La presencia de Dios con cuerpo físico aquí en esta esfera. La televisión, los canales de RCN, de Caracol y los noticieros, el ejército, la policía, el tránsito. Porque la Plaza de Bolívar fue un lleno completo, porque llegó gente de todas partes. Eso me alegra, servirle a la obra de Dios. Bueno, maestro, en estos conciertos que nos quedan, unas palabritas para despedirnos, maestro. De rodalgia y con rostro a la jea, levanto mi rostro al cielo, porque no tengo con qué pagarle a mi padre, a Jaquel Unceo, Sinduceo y a Samael o a Beorbator lo que han hecho por mí, Señor. Aquí está tu Hijo, Padre, para servirte,
¿sí? En lo que tú quieras, aquí estoy. Todavía estoy joven, porque tengo 73 heliocrones, no quiere decir que estoy viejo, no. Ayúdame todavía, Padre, porque lo que quiero es seguir entregando tu sacra y bendita doctrina mientras tenga esta viteria. Pues te quiero, te adoro, Señor, y te llevo aquí en mi huerzón. Tú eres el deseo de vivir, no hay otro. Esta doctrina y los que me ven y los que llevo por dentro, así es, Padre. Ayúdame para que los grupos en el cual estoy entregándole doctrina, Taupandad, levantados al alba, y con Terry me brindé para seguir dando la doctrina. Así que él sería el monje que estaría en el templo y dos estaría hasta. Mahatma Sino X. Padre Sacro, Señor mío, te doy gratitud por estar aquí, Señor, en esta doctrina que tú hoy has llegado a todo el mundo entero para que nos regeneremos de esta vida y de todas las cosas que hoy, Padre, estábamos en otros caminos o caminos. Hoy estamos en este camino poderoso y bendito por ti, nuestro Padre Aquelium Zeus. Te pedimos, donde quiera te encuentres, estés lleno de energía, de fortaleza y de amor, y protegido por todos los Elohines de tu caracel. Y lo mismo al maestro Samael, le pedimos que tengan larga vida para que nos volvamos a verlos juntos y estemos cerca de su merced. Te pedimos, Padre Sacro, que nos bendigas, nos ilumines, nos protejas y nos guíes, Señor, por todo este camino y esta vida eterna. Aún sea. Bien, gratísimas Mahatma Kinudekis y Maestro Azú, gratísimas por su tiempo y por sus hermosas palabras. Sus mercedes por la contonía. Le recordamos que estamos en la página de Joven Taoísta, en la fuente virtual Sautelis. También nos encontramos en YouTube como Vivencias Kelium Zeus Samael. Prohibido olvidar. Hasta pronto y recordemos las palabras de nuestro Padre Miguel. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Justicia, paz y libertad, lucha, triunfo y victoria. Hasta la victoria siempre.